¿Te has sentido alguna vez invisible aunque lo hayas dado todo? Ese momento en que gritas con tu presencia pero nadie escucha. Es ahí donde nace la pregunta: ¿de verdad mi valor depende de que otros lo reconozcan? Los estoicos lo sabían bien. Quien domina su silencio domina su mundo. Y hoy más que nunca esta enseñanza es vital, porque vivimos rodeados de ruido, de exigencias y de miradas que esperan vernos caer. Nos han hecho creer que para ser amados debemos perseguir, dar sin medida, explicar quiénes somos, hasta quedar vacíos. Pero, ¿y si el verdadero poder no estuviera en hablar más, sino en callar a tiempo? ¿Y si tu fuerza no dependiera de convencer, sino de no necesitar aprobación? En este video descubrirás 15 verdades estoicas que transformarán tu forma de relacionarte con el mundo. Aprenderás por qué el silencio puede ser tu arma más poderosa, cómo el desapego eleva tu valor y qué hacer para dejar de regalar tu energía a quienes no la merecen. Te prometo que si te quedas no solo entenderás el poder de callar, sino también cómo ese silencio puede convertirse en tu renacimiento. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es teoría vacía. Son principios que han atravesado siglos y que, aplicados hoy, pueden cambiar tu vida. El poder secreto del silencio. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en medio del ruido? Ese momento en el que hablas, explicas, intentas convencer, pero parece que nadie realmente te escucha. Lo curioso es que muchas veces no es porque no tengas algo valioso que decir, sino porque lo dices demasiado. Nos han enseñado a creer que para ser escuchados debemos hablar más fuerte, insistir, llenar los silencios, cuando en realidad ocurre lo contrario. El verdadero poder se esconde en el silencio. El silencio no es vacío, no es ausencia de palabras ni debilidad. El silencio es una declaración de fuerza, una presencia que se impone sin esfuerzo. Cuando eliges callar en vez de reaccionar de inmediato, el mundo se detiene por un instante. La mente de quienes te rodean se pregunta: ¿qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué significa tu silencio? Y en ese momento, aunque no digas una sola palabra, eres tú quien tiene la atención de todos. Imagina una sala llena de gente hablando, cada persona intentando sobresalir con su voz, buscando que los demás los escuchen. Entre todo ese bullicio, hay alguien en un rincón sentado en calma, sin necesidad de levantar la voz ni de llamar la atención. ¿A quién notas primero? ¿Quién despierta más curiosidad? Esa persona silenciosa, la que no necesita hablar para hacerse sentir, es la que más impacto genera. Porque el silencio, cuando se utiliza con intención, tiene un peso propio, un poder magnético que atrae sin pedir permiso. El filósofo estoico Epicteto decía: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Y el silencio es justamente una manera de no dejarse arrastrar por las opiniones, de no reaccionar de forma impulsiva ante lo que nos dicen o hacen. Cuando guardas silencio frente a una provocación, cuando eliges no responder a las críticas inmediatas o a los comentarios hirientes, estás demostrando un autocontrol que pocos poseen. Es una forma de decir sin palabras: no voy a entrar en tu juego, no voy a perder mi paz por tu ruido. El silencio no es pasividad. Al contrario, es una elección activa. Es decidir que tu energía vale más que una discusión sin sentido, que no necesitas gastar palabras en algo que no construye. Hay una fuerza inmensa en morderse la lengua cuando todo dentro de ti quiere responder, en respirar profundo y esperar el momento adecuado para hablar, o mejor aún, en no decir nada. Ese tipo de silencio desconcierta a los demás, porque vivimos en una sociedad que teme al vacío, que cree que el silencio es incómodo o que algo está mal cuando nadie habla. Pero el silencio, en realidad, es un espacio donde crece la reflexión y donde se revela la verdadera fortaleza. Pensemos en las relaciones personales. ¿Cuántas veces un conflicto se agrava porque ambos lados quieren tener la última palabra? Alguien dice algo, el otro responde, y así se construye una montaña de reproches que al final no lleva a nada. Ahora imagina qué pasaría si, en lugar de seguir la cadena, eliges guardar silencio.
no para manipular, sino para no alimentar el fuego. Ese silencio puede desarmar por completo al otro. De repente, ya no tiene contra qué pelear. Es como una cuerda en un tira, y afloja cuando dejas de tirar. La tensión desaparece. El juego termina. Tu silencio se convierte en la mejor respuesta porque no hay nada más poderoso que una calma inquebrantable. Pero, ¿por qué el silencio incomoda tanto a la gente? Porque obliga a enfrentar algo que las palabras suelen esconder: sus propias emociones, sus inseguridades, sus miedos. Cuando callas, dejas al otro solo con su ruido interno, sin el consuelo de tu reacción. Y en ese vacío se revela todo lo que ellos mismos no quieren escuchar. Es ahí donde tu silencio se transforma en una especie de espejo. No dice nada, pero lo muestra todo. Aplicar este principio estoico en la vida diaria no es fácil, pero es tremendamente efectivo. Por ejemplo, en una discusión la mayoría siente la necesidad de explicar su punto de vista, de tener la razón. ¿Qué pasaría si en lugar de eso simplemente escuchas, asientes y no respondes hasta que todo esté más claro? No solo evitarías decir algo de lo que luego podrías arrepentirte, sino que demostrarías una calma que pocos saben mantener. Y esa calma genera respeto. No es casualidad que las personas más sabias hablen poco, porque entienden que las palabras son poderosas y que, como todo poder, hay que usarlas con cuidado. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribía: si es posible, hazlo en silencio, si no con pocas palabras. Este consejo resume a la perfección la esencia de lo que hablamos. No se trata de callar siempre, sino de saber cuándo una palabra suma y cuándo un silencio vale más que cualquier discurso. A veces lo más inteligente no es dar una respuesta inmediata, sino dejar que el tiempo y el silencio hagan su trabajo. La verdad es que el silencio puede decir lo que ninguna palabra logra expresar. Hay un ejercicio sencillo que puedes empezar a practicar desde hoy. La próxima vez que sientas el impulso de responder de forma rápida, ya sea a un comentario negativo, a una crítica o a un conflicto, detente por unos segundos, respira, cuenta hasta 10 en tu mente. Pregúntate: ¿realmente necesito decir algo ahora? ¿O el silencio puede hablar por mí? Ese breve instante puede cambiar el rumbo de una conversación e incluso el curso de una relación. Porque cuando aprendes a no reaccionar de inmediato, cuando te das permiso para estar en silencio, dejas de ser un prisionero de tus emociones. El silencio también tiene un efecto poderoso en la percepción que otros tienen de ti. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el que sabe callar cuando es necesario se destaca. Se convierte en un enigma, en alguien que no se deja leer tan fácilmente. Y eso, lejos de hacerte débil, te vuelve más fuerte. Porque solo quien es dueño de sí mismo puede elegir cuándo hablar y cuándo callar. El silencio es en realidad la marca de una mente disciplinada y de un espíritu en paz. Ahora quiero que pienses en una situación reciente en la que sentiste que tenías que explicarte, defenderte o justificarte. ¿Qué habría pasado si no hubieras dicho nada? Si hubieras sonreído, mantenido la calma y dejado que el silencio hiciera el trabajo, te aseguro que el resultado habría sido muy distinto. No porque el silencio sea una táctica de poder, sino porque es una forma de mostrar que no estás a merced de las emociones ajenas, que tu valor no se mide por lo que digas en un momento de tensión. El silencio no es solo para las discusiones. También es un regalo para ti mismo. Cuando eliges callar, creas un espacio interior donde puedes escucharte mejor, entender qué sientes realmente y actuar con claridad. Es en ese silencio donde nacen las decisiones correctas, las que no están dictadas por el impulso, sino por la reflexión. Los estoicos hablaban de la importancia de la mente tranquila porque sabían que una mente en calma es una mente fuerte. Y el silencio es el primer paso hacia esa calma. Quiero invitarte a que durante los próximos días observes tus reacciones. Cada vez que sientas que alguien espera una respuesta inmediata, que una situación te empuja a hablar más de lo que quieres, detente. Pregúntate: ¿esto vale mi paz? Si la respuesta es no, elige el silencio. Verás cómo poco a poco empiezas a recuperar tu energía,
a sentirte más dueño de tus emociones y sobre todo a ganar respeto. Porque el silencio bien usado no es indiferencia, es madurez. La próxima vez que entres en una sala llena de ruido, recuerda esto: la persona más escuchada no siempre es la que más habla. A veces es aquella que en medio de todo permanece en silencio con la certeza de que no necesita demostrar nada. Ese podría ser tú. Y cuando entiendas el poder de ese silencio, te darás cuenta de que no hay nada más fuerte que una voz interior en paz. ¿Y tú cuándo fue la última vez que elegiste el silencio en vez de la reacción? ¿Qué descubriste en ese momento? Piénsalo, porque ahí comienza tu verdadero poder. Y en la siguiente parte te mostraré cómo ese silencio bien aplicado puede transformar tus relaciones y hacerte más respetado que cualquier palabra. Cuando tu ausencia habla más que tu presencia. ¿Te has dado cuenta de que a veces tu ausencia puede gritar más fuerte que cualquier palabra? Hay momentos en los que el silencio y la distancia se convierten en una fuerza tan poderosa que transforma la forma en la que los demás te perciben. No se trata de desaparecer por orgullo o castigo, sino de elegir retirarte de forma intencionada con dignidad para que tu presencia no se diluya entre el ruido cotidiano. Es una estrategia que los estoicos entendían bien: saber cuándo permanecer y cuándo dar un paso atrás para recuperar el valor de tu propia esencia. Porque cuando siempre estás disponible, cuando tu voz se escucha en todo momento, los demás dejan de percibir tu verdadero peso. La ausencia bien usada no es indiferencia, es una declaración de valor. Imagina una pared donde cuelga un cuadro. Todos los días lo miras, pero con el tiempo de tanto verlo, deja de llamar tu atención. Ahora imagina que un día de repente el cuadro ya no está. Solo queda un espacio vacío en la pared, y es precisamente ese vacío lo que empieza a reclamar tu mirada. Esa es la metáfora de tu presencia. Cuando sabes apartarte en el momento justo, tu ausencia crea un efecto magnético, un eco que despierta más interés que cualquier intento desesperado de estar presente. No se trata de manipular a los demás, sino de recuperar el poder de tu propia energía, de no entregarte siempre a un mundo que consume sin medir. Los estoicos como Séneca nos enseñaban que lo valioso no es lo que se entrega en exceso, sino aquello que se dosifica con sabiduría. Es mejor una amistad que se cultiva en silencio que una compañía forzada por el miedo a estar solo, decía en sus cartas. Esto nos recuerda que la presencia constante no siempre es señal de amor o respeto. A veces es solo miedo a no ser recordados. Pero cuando aprendes a aceptar el valor de la ausencia, descubres que quien realmente te aprecia no necesita verte todos los días para sentirte cerca. Hay vínculos que se fortalecen precisamente en la distancia. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real? Empieza por darte permiso para no estar siempre disponible. No contestes cada mensaje de inmediato. No busques llenar cada espacio con tu presencia. Aprende a retirarte sin ruido, con calma, dejando claro que tu valor no depende de la cantidad de tiempo que compartes, sino de la calidad de tu esencia cuando estás. Esto no significa cortar lazos ni levantar muros, sino dejar que el otro sienta el espacio que ocupas cuando decides no estar. A veces la mayor prueba de amor propio es poder decir: hoy no estaré presente porque necesito volver a mí. Hay relaciones que solo se revelan en su verdadera dimensión cuando uno de los dos decide hacer silencio. Es como si la distancia sacara a la luz lo que estaba oculto entre tantas palabras. Si alguien te valora, notará tu ausencia y buscará entenderla. Si no, tu ausencia será simplemente una prueba de que su atención nunca fue genuina. Y ahí radica la belleza de esta herramienta. No necesitas explicar nada, no necesitas justificarte, solo debes permitir que el vacío hable por ti. Un ejemplo claro de esto lo vemos en las dinámicas sociales. Piensa en una persona que siempre se esfuerza por estar en todas las conversaciones, en todas las reuniones, buscando ser vista. Con el tiempo esa insistencia se vuelve invisible, porque lo que es constante deja de ser especial. En cambio, la persona que sabe retirarse, que elige sus momentos para aparecer,
despierta una curiosidad natural. Todos se preguntan, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no está aquí? Esa pregunta es la que da lugar al respeto, porque la ausencia controlada crea una sensación de valor. Pero hay un punto clave: saber retirarte sin romper vínculos. No se trata de desaparecer con frialdad o cortar la comunicación sin sentido, sino de marcar límites sanos. Es como cerrar un libro en el capítulo justo para saborear la historia, en lugar de leerlo todo de un tirón y olvidar su esencia. Cuando decides tomar distancia con inteligencia, dejas abierta la puerta para regresar con más fuerza, con una presencia renovada que vuelve a tener significado. Y esa es una de las lecciones más profundas del estoicismo: no desgastar lo valioso por miedo a perderlo, sino cuidarlo con respeto y mesura. La psicología moderna respalda esta idea con lo que llaman el efecto escasez. Lo que no está siempre disponible se valora más. Cuando algo es difícil de obtener, el deseo crece, y lo mismo ocurre con las personas. No es jugar un juego de manipulación, es recordar que tu tiempo y tu energía son limitados y que merecen ser entregados con cuidado. No eres menos amable ni menos amoroso por tomarte un espacio. Al contrario, tu valor se eleva porque no cualquiera puede consumir tu energía sin conciencia. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces te has sentido agotado por dar demasiado de ti? ¿Cuántas veces te has quedado sin espacio para ti mismo por miedo a no estar para los demás? El silencio y la ausencia no son armas para herir, sino refugios para recuperar el alma. Cuando te das ese espacio, no solo te fortaleces, tú también permites que los demás aprendan a valorar lo que aportas. Porque nadie respeta lo que siempre está ahí, como si fuera un derecho adquirido. El respeto nace cuando algo se percibe como único y a veces frágil en su disponibilidad. Los estoicos también hablaban de la importancia del desapego, de no encadenarse a la necesidad de ser visto o aprobado en cada momento. Si buscas siempre ser necesario, perderás tu libertad, decía Epicteto. La ausencia intencionada es un acto de libertad. Es mirar tu vida y decir: hoy elijo no estar, no porque no me importe, sino porque necesito recordarme que mi valor no depende de la aprobación constante. Si quieres empezar a practicar esto, hazlo de forma gradual. Elige una situación en la que normalmente intervendrías o estarías presente y esta vez guarda silencio. Observa qué sucede. Quizá te sorprenda ver que nada se derrumba, que el mundo sigue girando sin tu presencia constante y que las personas empiezan a notar más el peso de tus palabras cuando hablas menos. Es una forma de educar a los demás, pero sobre todo de educarte a ti mismo. Piensa en esa metáfora del cuadro en la pared. Tal vez llevas demasiado tiempo siendo un cuadro que todos dan por hecho. Tal vez ha llegado el momento de dejar ese espacio vacío, no para desaparecer, sino para que tu valor brille de una forma distinta. A veces el vacío no es ausencia, es la mejor forma de recordar lo que realmente importa. Ahora te pregunto, ¿te atreves a dejar que tu ausencia hable? ¿Te atreves a descubrir qué sucede cuando dejas de correr detrás de las miradas y permites que sean los demás quienes giren la cabeza para buscarte? La respuesta está en tu silencio, en tu capacidad de elegir cuándo estar y cuándo retirarte. Porque en ese equilibrio tu presencia gana una fuerza que las palabras no pueden igualar. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo este poder de retirarte en silencio no solo transforma tus relaciones, sino también tu relación contigo mismo. Porque cuando aprendes a valorar tu ausencia, aprendes a darle a tu vida un peso que no depende de nadie más. No reacción, la respuesta más poderosa. ¿Te has dado cuenta de que en muchas ocasiones la reacción inmediata es el combustible que mantiene vivo el fuego del conflicto? Cuando alguien nos provoca, la primera respuesta que surge es defendernos, levantar la voz, demostrar que tenemos la razón. Pero lo que pocos comprenden es que no reaccionar no es un signo de debilidad, sino de dominio. Es la capacidad de ver la situación como un todo, no solo el instante que quema. La fuerza de una mente serena
reside en su habilidad para no ser arrastrada por el torbellino emocional de otros. En un mundo donde todos parecen responder de forma impulsiva, la calma se convierte en un arma silenciosa pero imparable. Porque al final, no se trata de controlar lo que dicen o hacen los demás, sino de no permitir que su caos controle tu paz. Los estoicos lo entendieron con claridad. Marco Aurelio decía: la mejor forma de vengarse es no ser como tu enemigo. Con estas palabras nos recuerda que cuando reaccionas con ira, te conviertes en lo que desprecias. Si alguien te provoca y logras mantener tu serenidad, no solo conservas tu dignidad, sino que demuestras que nada externo puede gobernar tu interior. Epicteto lo expresó aún con más contundencia: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta enseñanza es una brújula para cuando te sientas atrapado en la necesidad de responder. La verdadera fortaleza está en dominar tu propia mente, en elegir no dar energía a aquello que no lo merece. Piensa en un ejemplo sencillo, una discusión acalorada. Dos personas discuten y una de ellas, al no recibir respuesta, se desespera. ¿Por qué? Porque el conflicto necesita combustible para seguir ardiendo. Si nadie lo alimenta, se apaga. Así de simple. La ausencia de reacción es como retirar la leña de una hoguera. Por más fuerte que sea, tarde o temprano se extingue. ¿Cuántas veces habrás sentido el impulso de contestar un mensaje hiriente, de responder un comentario injusto, de dejar las cosas claras? Pero cuando eliges no hacerlo, el poder cambia de manos. La otra persona pierde la capacidad de afectar tu estado emocional porque tú no le das esa llave. Séneca, en sus cartas a Lucilio, insistía en que la ira es una forma de esclavitud. Mientras estés dominado por tus emociones, no eres libre, advertía. Por eso el primer paso hacia la libertad emocional es entender que no todo merece una respuesta. No reaccionar no significa que no sientas, significa que no dejas que esas emociones guíen tus acciones. Es un entrenamiento constante, casi como un arte marcial de la mente, aprender a esquivar los golpes, sin devolverlos, sabiendo que tu fortaleza está en no ceder al impulso. En la vida real, esto se traduce en acciones concretas. La próxima vez que alguien intente provocarte, haz una pausa, respira. Recuerda que tu silencio es más elocuente que 1000 palabras dichas desde la ira. Pregúntate: ¿qué ganaré al responder? ¿Realmente cambiará algo? Muchas veces la respuesta es no. No reaccionar es darle espacio a la situación para que se disuelva por sí sola. Es un recordatorio de que la vida no necesita tu lucha constante, sino tu claridad. Y esa claridad solo nace del autocontrol. Un ejemplo histórico puede ilustrarlo. Pensemos en el emperador Marco Aurelio. Gobernar Roma no era tarea sencilla. Estaba rodeado de conspiraciones, críticas y traiciones. Sin embargo, rara vez respondía con violencia emocional. No porque no sintiera dolor o enojo, sino porque entendía que responder desde el impulso solo generaría más caos. En sus meditaciones escribió: si te enojas, sufrirás tú. Si te mantienes firme, el mal se disolverá. Es un principio que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. No hace falta ser emperador para entender que el control de uno mismo vale más que 1000 victorias externas. Pero ¿cómo aplicar esto en situaciones concretas? Primero, detén el impulso. Cada vez que algo te provoque, cuenta hasta 10, respira profundo y observa tus emociones como si fueran nubes pasajeras. No te identifiques con ellas, no les des el poder de decidir por ti. Segundo, pregúntate si esa reacción te acercará a tu paz o te la robará. Si la respuesta es lo segundo, elige el silencio. Tercero, recuerda que no reaccionar no es rendirse, es elegir la batalla correcta. No todo merece tu energía. Los estoicos nos enseñan la dicotomía del control, lo que puedes controlar y lo que no. Tus emociones, tu respuesta, tu actitud, eso sí está en tus manos. Pero las palabras, acciones o juicios de los demás están fuera de tu alcance. Insistir en cambiar lo que no puedes controlar es desgastarte inútilmente. Al no reaccionar, te alineas con la naturaleza de las cosas,
aceptando que el poder real siempre estuvo en tu interior. Es un acto de sabiduría y sobre todo de libertad. La ciencia moderna también lo respalda. Estudios en neurociencia muestran que las reacciones impulsivas activan la amígdala, la parte más primitiva de nuestro cerebro, mientras que la pausa y la reflexión activan la corteza prefrontal, la zona responsable de la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo tu capacidad de pensar con claridad. Es como si entrenaras tu mente para responder desde la razón y no desde el instinto. Te invito a pensar en una situación de tu vida en la que tu reacción solo empeoró las cosas. Quizá una discusión con alguien cercano, una respuesta rápida a un comentario en redes sociales, una palabra dicha con rabia. Ahora imagina cómo habría cambiado todo si hubieras elegido el silencio, si hubieras dejado que el conflicto se apagara por sí solo. Esa es la verdadera prueba de fuerza, resistir el impulso, aunque parezca que todo dentro de ti pide lo contrario. ¿Significa esto que debes callar siempre? No. Significa que debes elegir tus palabras con sabiduría, hablar cuando haya algo que realmente aporte y guardar silencio cuando solo vayas a alimentar el fuego. No reaccionar es un filtro que separa lo esencial de lo inútil. Es una forma de respeto hacia ti mismo, porque no todo merece tu energía ni tu atención. Si llevas esta práctica a tu vida diaria, notarás un cambio profundo. Los conflictos se volverán menos intensos, las discusiones menos frecuentes y tu mente más ligera. Descubrirás que al no reaccionar no pierdes nada. Al contrario, ganas control, dignidad y una paz interior que no tiene precio. Cada vez que eliges no responder, te recuerdas a ti mismo que tu valor no depende de demostrar nada a nadie, que tu fortaleza está en tu capacidad de mantenerte firme incluso en medio del caos. ¿Te atreves a probarlo? La próxima vez que sientas esa chispa de enojo o frustración, detente. No corras a responder. Deja que el tiempo haga su parte. Quizá descubras que al no reaccionar ya has ganado la batalla más importante, la de tu propia mente. Y en la siguiente parte de este viaje estoico, hablaremos de cómo este dominio interno no solo protege tu paz, sino que transforma por completo la manera en que los demás te ven y te respetan. Dejar ir no es perder, es ganar claridad. ¿Alguna vez has sentido que aferrarte a algo o a alguien solo te hacía perderte a ti mismo? Dejar ir no es perder, aunque al principio pueda doler como si fuera una derrota. Dejar ir es un acto de claridad, de valentía, de reconocer que no todo lo que entra en tu vida está destinado a quedarse. Es comprender que aferrarse a lo que ya no tiene sentido es como cargar una mochila llena de piedras mientras intentas escalar una montaña. No es indiferencia, no es frialdad. Es una decisión consciente de liberarte del peso que te impide avanzar. Porque aunque nos enseñen que mantener es ganar, la realidad es que en muchos casos soltar es lo único que nos permite ver lo esencial. El desapego es ante todo un acto de amor propio. Los estoicos no veían la vida como una lista de cosas que debías acumular, sino como un viaje en el que lo único que realmente posees es tu mente y tu actitud. Marco Aurelio lo escribió con claridad: no pierdes lo que nunca ha sido tuyo. Cuando entendemos esta frase, descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Personas, situaciones, opiniones, todo aquello que nos obsesiona y que no podemos cambiar, se convierte en una prisión cuando nos aferramos. Y aquí es donde entra el desapego. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de sufrir por aquello que no depende de ti. Piensa en la diferencia entre el desapego y la indiferencia. La indiferencia es frialdad, es cerrar el corazón y no permitir que nada te afecte. El desapego, en cambio, es todo lo contrario. Es sentir de forma plena, pero sin poseer, sin exigir, sin esperar que las cosas sean eternas. Es como contemplar un atardecer, sabes que en unos minutos desaparecerá, pero no por eso lo disfrutas menos. Al contrario, el hecho de que sea pasajero
lo hace aún más valioso. El desapego te enseña a mirar la vida con gratitud y no con ansias de control. Cuando decides soltar, liberas tu energía. Es como abrir una ventana después de un largo invierno y dejar que entre el aire fresco. De repente lo que parecía insostenible empieza a perder peso. Todo lo que no te pertenece se desvanece y tú recuperas una claridad que habías olvidado. Los estoicos llamaban a esto la libertad interior, ser capaz de vivir sin depender de lo que el mundo te da o te quita. Porque en el fondo, lo único que tienes garantizado es tu capacidad de elegir cómo respondes a lo que sucede. Epicteto lo resumió con una frase que siglos después sigue siendo una brújula para cualquier alma que busca paz. No busques que las cosas ocurran como quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Imagina por un momento que tu vida es como una casa. Con el tiempo se llena de objetos, recuerdos, personas, promesas. Algunos de ellos siguen teniendo sentido, pero otros solo ocupan espacio y te impiden ver lo que de verdad importa. Soltar no es vaciar la casa, es ordenarla. Es preguntarte, ¿qué de todo esto realmente suma a mi vida? ¿Qué me da paz y qué me roba energía? Hacer este ejercicio es liberador. Por eso te invito a algo muy simple. Identifica 3 cosas que ya no suman en tu vida. Pueden ser personas, hábitos, pensamientos o incluso recuerdos. Escríbelos en un papel y con honestidad pregúntate por qué sigues cargando con ellos. ¿Qué pasaría si los dejaras ir hoy? A veces lo más difícil de soltar no es el objeto o la persona en sí, sino la historia que hemos construido en torno a ellos. Pensamos, si dejo ir, ¿qué queda de mí? ¿Quién soy sin esto? Y la respuesta es más simple de lo que creemos. Eres tú más libre, más ligero, más auténtico. No dejas de ser tú por soltar, al contrario, te redescubres. Como decía Séneca, lo que nos detiene no es lo que está delante, sino lo que nos aferramos a dejar atrás. Cada vez que sueltas, haces espacio para algo mejor, una relación más sana, un pensamiento más claro, una vida más en paz. Un ejemplo real puede ayudarte a verlo con más claridad. Imagina a alguien que después de muchos años decide dejar un trabajo que le agota. Al principio el miedo lo invade. ¿Y si no encuentro algo mejor? ¿Y si me arrepiento? Pero con el tiempo se da cuenta de que dejar ese empleo fue lo que le permitió encontrar una vida más plena, más acorde a su verdadero ser. Así funciona el desapego. Se siente como una caída al vacío, pero en realidad es el primer paso hacia la libertad. Muchas veces, el verdadero peligro está en quedarnos donde no debemos, no en dar el salto. Practicar el desapego no es algo que logres en un día. Es una disciplina diaria, casi un arte. Empieza por lo pequeño, deja ir una discusión que no merece tu energía, suelta una expectativa irreal, perdona un error que sigues cargando. Cada acto de soltar es una victoria silenciosa que te acerca a la paz. Recuerda que el desapego no significa abandonar todo, sino dejar de forzar lo que no está en tus manos. Es una manera de alinearte con la vida en lugar de luchar contra ella. Los estoicos lo vinculaban con el concepto de amor fati, amar el destino. No solo aceptar lo que ocurre, sino abrazarlo como parte de tu camino. Cuando amas el destino, no necesitas aferrarte, porque confías en que todo lo que llega tiene un propósito, y todo lo que se va deja una lección. Este pensamiento cambia la forma en que ves las pérdidas. Ya no las sientes como vacíos, sino como transformaciones necesarias para tu crecimiento. La vida no es una línea recta, es un constante flujo de cambios. Intentar detener ese flujo es agotador. La naturaleza misma nos enseña que todo es pasajero. Las estaciones cambian, las flores se marchitan, el sol se oculta. Nada es eterno. Y eso no es motivo de tristeza, sino de aprecio. Solo cuando aceptas que todo tiene un ciclo, puedes disfrutar de cada momento sin miedo a perderlo. Porque al final, lo único que poseemos de verdad es el ahora. Te invito a preguntarte, ¿qué te está impidiendo ver lo esencial en tu vida? ¿Qué cargas llevas que ya no te pertenecen?
Si hoy te atreves a soltar solo una de esas cargas, verás cómo la claridad comienza a emerger. No necesitas correr hacia nada nuevo, solo permitir que lo viejo que ya no te sirve se desvanezca. En el silencio que queda en el espacio vacío, es donde encontrarás tu verdadera fuerza. En la próxima parte de este viaje, hablaremos de cómo este acto de soltar, lejos de debilitarte, te vuelve más fuerte y más respetado. Porque cuando aprendes a no depender, cuando ya no eres prisionero de nada, el mundo comienza a verte con una admiración silenciosa. Y lo más importante, tú comienzas a verte con una luz que hacía tiempo no reconocías. Tu energía no es gratis. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánta energía entregas cada día sin darte cuenta? Tu atención, tus emociones, tu tiempo. Todo eso es energía y no es infinita. La tratas como si fuera gratuita, como si siempre hubiera más para dar, pero en realidad es uno de los recursos más valiosos que tienes. Proteger tu energía no es egoísmo, es un acto de respeto profundo hacia ti mismo. Porque cuando permites que otros la drenen sin medida, cuando dices sí, solo por miedo a decepcionar, poco a poco te vas vaciando hasta que ya no queda nada para ti. Y nadie, absolutamente nadie, debería vivir con esa sensación de estar seco por dentro. La filosofía estoica nos enseña a distinguir lo que podemos controlar de lo que no. Y dentro de ese círculo de control, tu energía ocupa un lugar central. Marco Aurelio lo decía con una claridad sorprendente: elige bien a quién le das tu mente, porque tu mente es tu vida. Cada vez que entregas tu energía a personas o situaciones que solo generan caos, en realidad estás cediendo tu libertad. El estoicismo nos invita a preguntarnos constantemente: ¿esto merece mi paz? Si la respuesta es no, entonces es tu responsabilidad aprender a soltar o a marcar límites claros. Detectar lo que drena tu paz es el primer paso. A veces no son grandes conflictos, sino pequeñas fugas diarias. Una conversación llena de quejas, una relación que siempre exige más de lo que ofrece una rutina que ya no te nutre. Son como grietas invisibles en un vaso. Puedes seguir llenándolo, pero el agua se escapará una y otra vez. Y aquí es donde aparece la metáfora de la copa vacía. No puedes seguir sirviendo agua a los demás cuando tu copa está seca. Dar no es un problema, pero dar hasta agotarte es una forma de abandono personal. Aprender a decir no es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. Y curiosamente, es una de las que más cuesta. Nos educan para complacer, para ser buenos a los ojos de otros, para evitar conflictos. Pero el precio de ese sí forzado es tu energía, tu tiempo, tu bienestar. Decir no es rechazar a una persona, es afirmar tu propio valor. Es reconocer que no todo merece tu atención y que no tienes por qué cargar con lo que no es tuyo. Epicteto lo recordaba: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y muchas veces esas opiniones están teñidas de culpa. La culpa por no estar en todas partes, por no darlo todo, por no complacer. Pero cuando entiendes que un no honesto es un sí hacia ti, todo cambia. ¿Te has fijado en cómo cambia tu cuerpo cuando aceptas algo que no quieres? Tu respiración se acorta, tu mente se agota, sientes un peso en el pecho. Eso es tu cuerpo diciendo que estás entregando energía que no deberías. En cambio, cuando estableces un límite, cuando te permites decir no puedo, no quiero esto, no es para mí, algo dentro de ti se aligera. El silencio que sigue a un no honesto es mucho más pacífico que el ruido de un sí obligado. Un ejemplo claro: piensa en alguien que constantemente te pide favores, atención o apoyo emocional, pero nunca está cuando tú lo necesitas. Tal vez te cuesta negarte porque temes parecer insensible. Sin embargo, cada vez que cedes te desgastas un poco más. Un día te das cuenta de que no tienes energía ni para ti. Ese es el momento en que la filosofía estoica te recuerda: lo que no está en tus manos no lo cargues. Y una de las cosas que no debes cargar es el peso de satisfacer expectativas ajenas que solo drenan tu vida. Proteger tu energía significa también elegir tus batallas. No todo merece tu reacción, tu enfado o tu esfuerzo.
A veces el mejor uso de tu energía es el silencio, la retirada, o simplemente no entrar en el juego. Recuerda que cada día tienes una cantidad limitada de fuerza mental y emocional. ¿Vas a gastarla discutiendo con alguien que no quiere entenderte? ¿O prefieres invertirla en tu crecimiento, en tu paz, en tus sueños? Esta es una decisión diaria y cada elección cuenta. Para practicarlo te propongo un ejercicio sencillo pero revelador. Tómate unos minutos para observar tu día a día. Haz una lista de 3 cosas o personas que te dejan vacío, que te quitan más de lo que te dan. Luego pregúntate, ¿qué puedo hacer para limitar su impacto? Puede ser tan simple como dejar de responder a ciertas provocaciones, poner una hora límite a las conversaciones que te desgastan, o simplemente permitirte descansar sin sentir que debes estar disponible para todos. Verás cómo tu energía se empieza a recuperar. Otro aspecto fundamental es entender que proteger tu energía no significa alejarte de todo, sino acercarte a lo que realmente te nutre. Busca a aquellas personas que suman, no que restan. Dedica tiempo a actividades que te den paz, no a obligaciones que te roben vida. Los estoicos hablaban de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, y eso incluye tu propia naturaleza. Si tu cuerpo te pide descanso, escucha. Si tu mente te pide silencio, respétalo. Existe un momento revelador cuando comprendes que la energía no se regala porque sí, se invierte. Cada sí que das es energía que sale de ti. ¿Lo estás invirtiendo en algo que vale la pena? ¿O estás gastando tu vida en pequeñas fugas que no llevan a nada? Esta pregunta puede cambiar la forma en que gestionas tu día, porque de repente entiendes que tu energía es tu tesoro más preciado. Incluso en las relaciones más cercanas, aprender a proteger tu energía es vital. No puedes salvar a quien no quiere salvarse. No puedes dar paz a alguien que solo vive en el conflicto. Tu responsabilidad no es sanar el mundo, sino no perderte a ti mismo en el intento. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada momento que entregas sin conciencia es un tiempo que nunca volverá. Por eso cada no que te salva de un desgaste innecesario es en realidad un sí a tu vida. Pregúntate ahora, ¿a quién o a qué le estás regalando tu energía? ¿Qué pasaría si empezaras a administrarla como el recurso limitado y valioso que es? La respuesta puede ser incómoda al principio, pero también liberadora. Cuando empiezas a proteger tu energía, descubres que no necesitas estar en todas partes ni agradar a todos para sentirte pleno. Descubres que tu paz vale más que cualquier aprobación externa. En la próxima parte de este viaje, hablaremos de cómo esta actitud aparentemente tan simple puede transformar la forma en que los demás te perciben y, sobre todo, cómo te percibes a ti mismo. Porque cuando tu energía está bien dirigida, cuando no la regalas sin sentido, te conviertes en alguien que transmite fuerza y claridad, incluso sin decir una sola palabra. La fuerza de quien no persigue. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más persigues algo, o a alguien más parece alejarse, es casi una ley silenciosa de la vida? Cuando corres detrás de lo que deseas, no solo pierdes energía, sino que también pierdes la percepción de tu propio valor. La verdadera fuerza, esa que se siente sin necesidad de gritarla, nace cuando decides no perseguir. Cuando eliges detenerte, respirar y comprender que no necesitas correr detrás de nadie para ser suficiente. Esta idea puede parecer radical en un mundo donde se nos enseña a luchar constantemente por todo, por amor, por atención, por reconocimiento. Pero la filosofía estoica nos recuerda que lo verdaderamente valioso no necesita desesperación para alcanzarse. Perseguir a otros, ya sea con palabras, con gestos o con atención desmedida, es como entregar una parte de ti que debería permanecer intacta. Es una declaración silenciosa de que algo fuera de ti tiene más poder que tu propia paz. Séneca lo resumió con sabiduría. Quien se basta a sí mismo es verdaderamente poderoso. No se trata de arrogancia ni de orgullo vacío, sino de reconocer que tu valor no depende de que alguien más te elija, te valide o te aplauda. Cuando dejas de perseguir, te conviertes en un faro que brilla por sí mismo, y el que quiere encontrar tu luz, la encontrará.
¿Por qué perseguir reduce tu valor percibido? Porque el acto de perseguir envía un mensaje claro. Tú eres más importante que yo. Eso no significa que no debamos amar, ayudar o cuidar de los demás, pero hay una línea fina entre dar de forma genuina y dar desde la carencia. Cuando alguien percibe que estás dispuesto a correr tras ellos, incluso cuando no te valoran, comienza a ver tu presencia como algo seguro, casi garantizado. Y lo que se percibe como garantizado rara vez se aprecia. Imagina a alguien que deja de buscar la aprobación ajena, que no corre detrás de un amor que no lo valora, ni de amistades que solo lo buscan por interés. Esa persona comienza a cambiar su energía. Se vuelve más atractiva, no porque haga algo para impresionar, sino porque transmite calma, seguridad y claridad. Dejar de perseguir es en esencia recuperar tu poder. Es recordar que el premio no es quien te da migajas de atención, sino tu capacidad de mantenerte fiel a ti mismo. Un ejemplo claro lo encontramos en la naturaleza. Observa al sol. El sol no persigue a nadie, no ruega por ser visto. Simplemente brilla. Y todo lo que está a su alrededor gravita a su luz y calor. Así es como deberías ver tu propia presencia. No necesitas correr para demostrar tu valor. Al contrario, cuanto más firme y centrado estés, más naturalmente atraerás a aquellos que de verdad merecen estar cerca de ti. La filosofía estoica refuerza esta idea con un principio simple pero poderoso: la autosuficiencia emocional. Marco Aurelio lo expresaba con una serenidad envidiable. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están enfocados en lo que te falta, en lo que necesitas conseguir o en quién necesitas convencer, siempre vivirás con ansiedad. Pero cuando giras esa atención hacia ti mismo, hacia lo que puedes construir sin depender de otros, dejas de ser un mendigo emocional para convertirte en alguien completo, pleno. No perseguir no significa no sentir. No es frialdad ni indiferencia. Es de hecho la forma más pura de respeto hacia ti mismo. Es comprender que si algo o alguien es para ti, no necesitarás correr desesperadamente para alcanzarlo. El amor, las oportunidades y las conexiones auténticas fluyen hacia las personas que saben esperar, que saben estar en paz consigo mismas. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has desgastado persiguiendo algo que al final no valía la pena? Una respuesta, una explicación, una aprobación. Y cuando por fin la obtuviste, ¿realmente cambió algo dentro de ti? Probablemente no, porque el vacío no se llena con la validación de otros, sino con la claridad de saber quién eres y qué mereces. El gran reto es aprender a detenerse. El impulso de correr detrás de lo que se aleja está grabado en nosotros como un reflejo. Pero cada vez que sientas esa urgencia, recuerda lo siguiente: perseguir es gastar tu energía en algo que está fuera de tu control. ¿Acaso no es eso lo que los estoicos siempre nos enseñan a evitar? Lo que depende de ti está dentro de ti. Lo que no depende de ti, déjalo ir. Así lo diría Epicteto. Una forma práctica de comenzar a cultivar esta fuerza es observar tus reacciones. La próxima vez que sientas la necesidad de mandar ese mensaje para justificarte o de dar explicaciones que nadie te pidió, haz una pausa. Pregúntate: ¿lo hago porque realmente lo deseo o porque temo perder algo o a alguien? Si es lo segundo, la respuesta estoica es clara: no persigas. Mantén tu centro, respira y deja que el silencio hable por ti. Ser el premio no tiene nada que ver con el ego. No se trata de creerse superior, sino de entender que tu tiempo, tu energía y tu paz son valiosos. No cualquiera debería tener acceso ilimitado a ellos. Así como cuidas tus pertenencias más preciadas, cuida tu espacio emocional. Cuando te valoras lo suficiente como para no regalarte a quien no aprecia tu presencia, proyectas una fuerza que no necesita palabras. Séneca lo decía con una verdad que trasciende los siglos: quien es feliz con poco es dueño del mundo. Y quien no persigue, quien sabe detenerse, se vuelve dueño de su propia vida. Ya no depende de que alguien lo elija, porque ya se eligió a sí mismo.
Esta es la verdadera esencia de la atracción. No es correr, es estar. No es convencer, es ser. Ahora, te invito a reflexionar. ¿A quién o a qué estás persiguiendo hoy? ¿Qué pasaría si simplemente dejaras de correr? Puede que al principio sientas miedo, una sensación de vacío, como si estuvieras perdiendo algo. Pero poco a poco descubrirás que no pierdes, sino que ganas claridad. Lo que se aleja al no ser perseguido, nunca fue realmente tuyo. Y lo que de verdad está destinado a ti llegará sin necesidad de que lo agotes con tu búsqueda. En la siguiente parte, hablaremos de cómo esta actitud de no perseguir no solo protege tu dignidad, sino que también transforma tu manera de relacionarte con los demás. Porque cuando aprendes a estar en calma, cuando dejas que las cosas fluyan sin empujarlas, todo lo que es auténtico empieza a encontrarte. La ilusión de controlar a los demás. ¿Alguna vez has sentido la frustración de querer cambiar a alguien que no quiere cambiar? Has invertido horas, días, incluso años, tratando de hacer que otra persona vea lo que tú ves, sienta lo que tú sientes, decida lo que tú consideras correcto. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Esta es una de las grandes ilusiones que nos roba paz. Creer que podemos controlar las emociones, pensamientos o decisiones de los demás es tan inútil como querer detener el viento con una red. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo intentamos? La filosofía estoica nos recuerda una verdad inquebrantable. Solo puedes controlar lo que nace dentro de ti, no lo que ocurre fuera. Epicteto lo explicó con una claridad luminosa. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Si crees que puedes controlar lo que no depende de ti, serás desgraciado. Esta frase tan simple contiene un poder inmenso, porque la mayoría de nuestra ansiedad, nuestra rabia y nuestra tristeza nace de esa lucha constante por cambiar lo que no está en nuestras manos. Queremos que otros nos entiendan, nos valoren, nos devuelvan lo que hemos dado, pero cada persona vive en su propio mundo interno, con sus propios miedos, deseos y prioridades. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás forzar el corazón o la mente de alguien más. Intentar controlar a los demás es en el fondo una forma de perderte a ti mismo. Te desconectas de tu centro, dejas que la energía fluya hacia un muro que no cederá, y cuando no ves resultados, te desgastas, te frustras. Pero ¿qué pasaría si cambiaras la dirección de esa energía? ¿Qué pasaría si en vez de intentar controlar, te dedicaras a comprender y aceptar? No aceptar no significa resignarse ni tolerar lo intolerable. Significa entender que la libertad de cada persona es sagrada así como la tuya. Hay una paz casi inmediata cuando renuncias al control imposible. Es como soltar una cuerda que has estado tensando por demasiado tiempo. Tu mente deja de insistir, tu corazón deja de golpear contra una puerta cerrada. Y entonces descubres algo inesperado. Cuando dejas de intentar controlar, empiezas a influir de una manera más serena y real. El respeto por la libertad ajena genera un espacio donde las relaciones se vuelven más auténticas. Piensa en todas las veces que intentaste convencer a alguien de algo solo para darte cuenta de que tus palabras no entraban en su corazón. Es como hablarle a alguien que está atrapado en una tormenta interior. Tus palabras son como gotas golpeando un cristal. Hasta que esa persona no decida abrir su ventana, no hay forma de que las escuche de verdad. Esta es la esencia de la libertad emocional. Marco Aurelio lo expresaba así: no intentes que todo suceda como tú quieres. Acepta que todo sucede como debe suceder. Una metáfora que me gusta mucho es la del agua en las manos. Imagínate que intentas tomar agua de un río. Si cierras el puño con fuerza, el agua se escapa entre tus dedos. Pero si mantienes la mano abierta y tranquila, el agua reposa aunque sea por un momento. Así funciona la vida y las relaciones humanas. La fuerza y la presión nunca retienen lo que es genuino. Es la calma, el respeto y el espacio lo que permite que lo esencial se quede. Aceptar que no puedes controlar a los demás es también un acto de humildad. Nos creemos con el poder de saber qué es lo mejor para el otro, como si nuestra visión de la vida
fuera la única correcta. Pero la verdad es que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje, su propia forma de ver el mundo. Puedes compartir, puedes inspirar, pero no puedes imponer. La psicología moderna respalda esta idea. Numerosos estudios muestran que cuando las personas sienten que alguien intenta manipular o presionar sus emociones, activan mecanismos de resistencia. Es algo instintivo, defendemos nuestra libertad incluso si la presión viene de alguien que dice amarnos. Por eso soltar el control no solo te libera a ti, sino que mejora las conexiones reales con los demás. ¿Cómo se aplica esto en tu día a día? Empieza por observar tus expectativas. Estás esperando que alguien actúe como tú lo harías, que alguien reaccione como tú reaccionarías. Cada vez que te sorprendas pensando, debería hacer esto, o debería sentir aquello, recuerda que no es tu batalla. Lo único que realmente puedes dominar es tu reacción. Y ahí está la verdadera libertad. Nadie puede quitarte la capacidad de decidir cómo responder. Séneca decía, el que es dueño de sí mismo es libre en todas partes. Esto significa que aunque el mundo gire en direcciones que no te gustan, aunque las personas no actúen como tú esperas, siempre tendrás la opción de mantener tu calma. Puedes elegir el silencio en vez de la reacción impulsiva. Puedes elegir la comprensión en lugar de la crítica. Puedes elegir apartarte sin rencor, en lugar de insistir donde no hay respuesta. Una práctica poderosa es esta: cada vez que te sientas tentado a forzar una situación o a presionar a alguien, haz una pausa y di en silencio: esto no está en mis manos, pero mi paz sí lo está. Esta simple frase puede salvarte de horas de conflicto y de emociones desgastantes. Imagina que estás discutiendo con alguien que no quiere escuchar razones. Sigues hablando, argumentando, elevando el tono, pero la pared sigue allí. ¿No sería más sabio dar un paso atrás, guardar silencio y centrarte en lo que sí depende de ti? Esa es la respuesta estoica. No se trata de rendirse, sino de elegir dónde vale la pena invertir tu energía. Lo curioso es que cuando dejas de intentar controlar los demás, empiezan a percibirte de forma distinta. Ya no eres alguien desesperado por imponer su visión, sino alguien que inspira respeto, porque sabe mantener su calma, incluso cuando no obtiene lo que espera. Esta serenidad, este dominio de uno mismo, es magnético. Para terminar, quiero dejarte una pregunta que puede cambiar tu forma de ver las relaciones. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar todo intento de controlar a los demás y en su lugar te concentraras en cuidar tu mente, tu paz y tu respuesta ante la vida? Esa es la verdadera victoria, no la que ganas en un argumento, sino la que sientes cuando tu corazón permanece en calma, aunque el mundo alrededor esté en caos. En la próxima parte, exploraremos cómo esta aceptación del límite entre tu control y el de los demás no solo te da paz, sino que también te permite relacionarte desde un lugar más auténtico y fuerte. Porque al final, el verdadero poder no está en cambiar al otro, sino en aprender a no perderte a ti mismo mientras lo intentas. Misterio con propósito. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más muestras de ti mismo, menos valoran tu presencia? Vivimos en una época donde la exposición es la norma, donde la transparencia se confunde con mostrarlo todo. Pero hay algo profundamente magnético en lo que se mantiene en silencio, en aquello que no se entrega por completo. El misterio, cuando es intencional y no fruto de la indiferencia, tiene una fuerza capaz de despertar respeto, curiosidad y sobre todo admiración. No se trata de ser distante o frío, sino de recordar que no todo lo que llevamos dentro necesita ser exhibido para ser comprendido. De hecho, cuanto más guardas ciertas partes de ti, más genuino y valioso se percibe lo que sí decides compartir. El estoicismo nos enseña que la fortaleza interior se construye en espacios de silencio, en rincones que solo tú conoces. Marco Aurelio lo expresaba con gran claridad: la verdadera gloria es ser grande en lo íntimo. Esta frase encierra una verdad que muchos olvidan: no necesitas mostrar todas tus cartas para ser respetado.
Un alma que se preserva, que no siente la urgencia de explicarse a cada momento, irradia una serenidad que se vuelve irresistible. Ser transparente en todo momento puede parecer una virtud, pero también puede diluir tu esencia. Cuando cuentas todo, cuando no dejas un espacio para la imaginación del otro, pierdes una parte de tu magnetismo natural. Es como un libro que ya está abierto en la última página, no hay curiosidad, no hay nada que descubrir. Y sin embargo, cuando guardas un pequeño rincón para ti, cuando permites que el otro tenga que adivinar, reflexionar o esforzarse por conocerte, se genera un respeto diferente. No confundas este misterio con juegos emocionales o manipulación. No se trata de esconder quién eres, sino de reconocer que tu mundo interior tiene capas y que no todos necesitan acceso a cada una de ellas. Incluso en las relaciones más cercanas, un espacio personal bien cuidado fortalece el vínculo porque alimenta la admiración mutua. Si lo das todo, si siempre estás disponible, tu presencia se vuelve predecible. Y lo predecible rara vez se valora como merece. Un ejemplo de esta idea lo encontramos en la naturaleza. ¿Por qué el cielo estrellado sigue asombrándonos aunque lo hayamos visto miles de veces? Porque nunca podemos abarcarlo del todo. Siempre guarda un misterio que se escapa a nuestra comprensión. Así funciona el ser humano. Cuando conservas una parte de tu universo interior, sin exponerlo en exceso, te vuelves como ese cielo que invita a mirar, a querer saber más. Epicteto hablaba de la importancia de no entregar tu poder a lo externo. Si quieres ser invencible, no te involucres en lo que no depende de ti, decía. Podríamos aplicar este principio al terreno emocional, tu vida interna, tus pensamientos más profundos, tus sueños, no necesitan estar disponibles para todos. Cada vez que compartes algo, pregúntate, ¿esto lo doy desde la serenidad o por la necesidad de ser aceptado? La respuesta puede cambiar la forma en que te relacionas. Un ejercicio práctico que puedes probar es reservar un 20% de tu espacio personal, aunque estés en relaciones muy cercanas. No significa que te vuelvas distante, sino que cultivas algo solo para ti. Puede ser un proyecto personal, un pasatiempo que no necesite la aprobación de nadie, o simplemente momentos de silencio en los que te reconectas contigo mismo. Ese 20% se convierte en una fuente de energía, porque es ahí donde escuchas tu propia voz sin interferencias. Este espacio personal no solo te fortalece, sino que eleva la percepción que los demás tienen de ti. Cuando no revelas todo, los demás prestan más atención a lo que sí compartes. Tus palabras pesan más porque no son abundantes ni impulsivas. Tu presencia se vuelve más buscada porque no es algo que cualquiera pueda dar por hecho. Séneca decía, cuanto más raras son las cosas, más valor tienen. Piensa en ello, tu silencio, tu capacidad de reservarte, es lo que le da valor a tu presencia. Hay una paradoja hermosa en el misterio. Al no mostrarlo todo, no solo despiertas curiosidad, sino que también proteges tu paz. Porque no todos los ojos merecen ver lo más profundo de tu alma, y no todas las opiniones merecen un asiento en tu mente. Cuando decides guardar algo para ti, no estás siendo egoísta, estás honrando tu propio valor. Observa a las personas que más admiras. ¿Acaso no son aquellas que sin decirlo todo transmiten una sensación de profundidad? No es que tengan secretos, sino que su vida no se reduce a lo que muestran. Y eso de alguna manera te invita a descubrir más, a querer entender qué hay detrás de esa calma, de esa fuerza que no necesita ser anunciada. Para aplicar este principio en tu vida diaria, empieza por identificar aquellas áreas en las que te expones más de lo necesario. Pregúntate si hacerlo realmente suma valor o si es solo un reflejo del miedo a no ser visto. Muchas veces el exceso de transparencia nace de la inseguridad, de la idea de que tenemos que demostrar constantemente quiénes somos. Pero lo cierto es que las personas verdaderamente seguras de sí mismas no sienten esa urgencia. Su simple presencia habla por ellas. Intenta también cultivar momentos de silencio en las conversaciones. No tienes que llenar cada espacio con palabras para ser comprendido. A veces el silencio inteligente
Comunica más que un discurso completo. Cuando sabes callar en el momento adecuado, el otro se ve obligado a prestar atención, a valorar cada palabra que digas después. Es un poder sutil pero increíblemente efectivo. Este misterio con propósito no solo aplica en lo personal, sino también en lo profesional. En un mundo saturado de opiniones y contenido, quien sabe guardar silencio o elegir con cuidado lo que comparte, se destaca por encima del ruido. La sobriedad en las palabras, unida a la profundidad de las acciones, genera una huella duradera. Para terminar, te propongo algo. Observa tu vida como si fuera una obra de arte. ¿Acaso un cuadro revela todos sus matices de golpe? No. Lo descubres capa a capa, color a color. Y esa es precisamente la magia. No dejes que todo el mundo vea cada pincelada de tu alma. Conserva algo que solo tú conozcas, algo que te recuerde que tu valor no depende de la aprobación externa. Ahora dime, ¿qué parte de ti vas a guardar solo para ti a partir de hoy? Porque al final el verdadero respeto comienza cuando entiendes que no tienes que mostrarlo todo para que tu luz brille. Y en la próxima parte, exploraremos cómo este espacio personal que guardas con propósito se convierte en tu fuente más grande de poder interior. Afrontar el miedo a ser olvidado. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el pecho al pensar que si te retiras en silencio podrías ser olvidado? Es una sensación que quema, que te hace creer que tu valor depende de estar presente, de recordarle a los demás que existes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese miedo es solo una ilusión? Quien realmente te valora no necesita tu constante presencia para recordarte. No es tu ausencia lo que define tu importancia, sino la huella que dejas en los corazones, una huella que no se borra con el tiempo ni con la distancia. El estoicismo nos invita a mirar de frente esa ansiedad que surge del abandono o del olvido. Marco Aurelio. En sus meditaciones nos recuerda: si lo que buscas está en manos de otros, nunca será realmente tuyo. ¿Cuántas veces creemos que necesitamos estar en la mente de los demás para ser alguien, como si su memoria fuera el espejo que confirma nuestra existencia? Pero los sabios estoicos nos enseñan a encontrar valor en nosotros mismos, no en el reconocimiento externo. Mi valor no depende de su memoria debería ser una afirmación grabada en tu mente como un escudo frente a esos pensamientos de inseguridad. Piensa en alguien que marcó tu vida, alguien que no ves desde hace años. ¿Acaso lo has olvidado? No, porque lo que es real, lo que es auténtico, no se desvanece aunque pase el tiempo. Si esto ocurre en tu corazón, también ocurre en el de quienes realmente te aprecian. Y si alguien te olvida tan pronto como te apartas, tal vez nunca te valoró de verdad. La ausencia no borra el amor ni el respeto genuino, solo revela qué vínculos estaban construidos sobre arena y cuáles sobre roca firme. El miedo a ser olvidado suele estar ligado a nuestra necesidad de control. Queremos controlar lo que los demás sienten por nosotros, mantener viva una imagen, una presencia incluso cuando eso significa desgastarnos. Pero esa lucha es inútil. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. El estoicismo nos recuerda que no controlamos la mente ni las emociones ajenas, solo nuestra propia percepción. Y es ahí donde debe estar nuestra fuerza, en la capacidad de retirarnos sin temor, con la certeza de que no necesitamos ser recordados cada segundo para tener valor. Superar esta ansiedad requiere un cambio profundo de enfoque. No se trata de luchar contra el miedo, sino de observarlo y entender que no dice la verdad. Séneca aconsejaba: deja de esperar que otros hablen bien de ti, y esfuérzate porque no tengan razón para hablar mal. Esta frase es una llamada a la acción silenciosa. No busques que los demás te recuerden. Enfócate en vivir de tal forma que tu esencia hable por ti, sin necesidad de estar presente. Cuando tu vida es coherente, cuando lo que das es auténtico, tu memoria se guarda en el alma de los otros sin que tengas que empujarla. Quien teme ser olvidado suele desgastarse en una carrera sin sentido, buscando validación en lugares donde nunca la encontrará.
¿Cuántas veces has sentido la necesidad de enviar un mensaje solo para comprobar que sigues siendo importante? ¿Cuántas veces te has expuesto más de lo necesario por miedo a que tu silencio sea interpretado como indiferencia? El estoicismo te enseña justo lo contrario. El valor está en saber retirarte y confiar en que quien te aprecia sabrá entenderlo. No necesitas estar corriendo detrás de la atención para ser visto. El verdadero respeto se gana cuando te atreves a descansar, a soltar y a confiar en lo que ya has construido. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Epicteto. Era un esclavo que, pese a su situación, comprendió que su libertad dependía de su mente, no de las circunstancias ni de la opinión de otros. Su legado sigue vivo siglos después, no porque estuviera gritando su nombre, sino porque vivió con una coherencia tan fuerte que su recuerdo se grabó en la historia sin esfuerzo. Eso mismo ocurre con nuestras relaciones. Lo auténtico no necesita gritar para ser recordado. Para trabajar en este principio, puedes hacer un ejercicio sencillo, pero poderoso. Cierra los ojos y piensa en 3 personas importantes para ti. Recuerda momentos en los que no hablaste con ellas durante meses o años, pero en las que aún así, su presencia seguía viva en tu memoria. Ahora invierte el pensamiento. Hay personas para las que tú eres esa presencia silenciosa que nunca se olvida. El hecho de no estar todos los días en sus vidas no borra el impacto de lo que compartieron contigo. Esta reflexión te ayudará a entender que no todo requiere tu intervención constante. El desapego emocional no es frialdad, es sabiduría. Cuando aprendes a soltar la necesidad de estar siempre presente en la mente de los demás, recuperas tu energía y tu paz. Dejas de actuar por ansiedad y empiezas a actuar por autenticidad. Y es en esa autenticidad donde brillas con más fuerza. Si lo que das es sincero, será recordado incluso en tu silencio. Podría ser otra forma de resumir este principio estoico. Además, este enfoque se conecta con uno de los pilares fundamentales del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar quién te recuerda ni cómo lo hace, pero sí puedes controlar la calidad de tu presencia cuando estás ahí. Esa es tu verdadera fuerza. Cuando entiendes que tu misión no es estar en todas partes, sino ser tú mismo de la forma más honesta posible, desaparece la ansiedad de ser olvidado, porque lo esencial nunca se borra. Te propongo un reto durante una semana: deja de buscar pruebas de que eres recordado. No envíes mensajes solo por miedo a perder el contacto, no intentes forzar conversaciones. En su lugar, enfócate en nutrir tu mundo interior, en mejorar tu día a día. Descubrirás que el silencio, lejos de hacerte invisible, te convierte en alguien más fuerte, más centrado, más auténtico. Al final, el miedo a ser olvidado no es más que el reflejo de una mente que no ha aprendido a confiar en sí misma. Cuando te conoces, cuando entiendes tu valor, no necesitas la memoria de otros para existir. Eres suficiente por lo que eres, no por cómo te recuerdan. Te animas a soltar ese miedo y ver qué ocurre, porque en la próxima parte exploraremos cómo el verdadero poder del silencio no está en ser escuchado, sino en saber cuándo no decir nada, y aún así ser comprendido. El arte de no explicar tu valor. ¿Alguna vez te has sorprendido explicando una y otra vez lo que vales? Como si tus palabras pudieran convencer a alguien que en el fondo nunca tuvo la intención de entenderte. Es un cansancio que no solo desgasta la voz, sino el alma. Vivimos en una sociedad donde todo parece necesitar justificación: lo que haces, lo que sientes, lo que eres. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero valor nunca se explica, que cuanto más intentas demostrarlo con palabras, más lo diluyes? Porque el valor auténtico no se argumenta, se vive. El estoicismo nos enseña que lo esencial no necesita defenderse. Marco Aurelio escribió: la opinión de los otros no cambia la verdad. Si tú eres consciente de tu fuerza interior, de tu coherencia y tu integridad, no hay necesidad de convencer a nadie. Cada explicación repetida es como un ladrillo que se quita de la pared de tu propia seguridad.
Es como si estuvieras pidiendo permiso para ser tú mismo esperando que alguien te otorgue una validación que nunca debiste necesitar. ¿Te das cuenta? Cuando tienes que explicar tu valor, ya estás entregando el poder a quien no lo merece. Imagina que una joya preciosa, un diamante, tuviera que gritar para ser vista. No lo hace. Brilla en silencio. Quien entiende su belleza la reconoce sin necesidad de palabras. Quien no lo ve no merece llevarlo en las manos. Así ocurre con las personas. Tu verdadero valor se percibe, se siente en tu presencia, en tus acciones, en la forma en que te mantienes firme, incluso cuando no necesitas pronunciar una palabra para justificar quién eres. Explicar demasiado te coloca en una posición de debilidad. Es como si dijeras, por favor créeme, por favor entiende. Pero la persona que está frente a ti no necesita que te justifiques si realmente te valora. Y si no lo hace, no hay argumento que pueda cambiarlo. Epicteto nos recuerda que el que busca la aprobación de los demás es su esclavo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando te empeñas en dar razones, en enumerar tus cualidades, para que alguien finalmente diga, ahora sí veo quién eres. ¿De verdad quieres vivir a la sombra de esa necesidad? La verdadera fuerza se encuentra en el silencio, en hacer lo que debes, en vivir de manera tan coherente con tus valores que tus actos hablen más fuerte que cualquier explicación. No necesitas gritar que eres una persona honesta si tu comportamiento lo demuestra. No tienes que convencer a nadie de que eres valioso si tu forma de estar en el mundo deja huella. Porque al final, las palabras pueden ser vacías, pero los actos son pruebas que nadie puede refutar. Piensa en una situación donde te sentiste incomprendido, donde alguien cuestionó tu forma de ser o tus intenciones. Seguramente intentaste explicar, defenderte, aclarar malentendidos. ¿Y qué ocurrió? La mayoría de las veces el problema no era lo que tú decías, sino lo que el otro quería escuchar. Hay quienes no quieren entenderte, solo desean que te desgastes intentando explicarte. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve una herramienta poderosa. Te invita a dejar de correr detrás de esas batallas que nunca se ganan. La victoria está en retirarte con dignidad, sabiendo que tu valor no cambia por la percepción de otros. Déjame contarte una historia. Había un filósofo que, acusado injustamente de ser soberbio, se limitó a seguir con su vida sin responder a las críticas. Alguien le preguntó, ¿por qué no te defiendes? Y él respondió, porque no necesito explicar lo que el tiempo demostrará por sí mismo. Pasaron los años y aquellos que lo criticaron terminaron admirando su serenidad, entendiendo que su silencio era en realidad la voz más fuerte de todas. No porque no pudiera defenderse, sino porque no lo necesitaba. Esa es la verdadera lección cuando sabes quién eres. El tiempo y tus acciones se encargan de hablar por ti. Quiero que te preguntes, ¿cuántas veces has sentido la urgencia de explicar tu valor? ¿Cuántas veces te has agotado diciendo yo soy así porque... ¿Y ahora? ¿Qué pasaría si no dijeras nada y simplemente lo vivieras? La respuesta no está en convencer, está en actuar. Si te muestras firme en tus decisiones, si vives con integridad y respeto por ti mismo, el mundo lo notará, sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Para aplicar este principio en tu vida, comienza por observar cuándo te sientes obligado a justificarte. Pregúntate si esa explicación es realmente necesaria o si nace del miedo a ser malinterpretado. Practica el silencio consciente. En lugar de explicar, muestra con tus actos lo que quieres que otros comprendan. Si alguien duda de tu valor, deja que sea el tiempo quien responda, no tus palabras. Haz una lista de 3 áreas de tu vida donde sientes que te justificas demasiado. Luego, haz el compromiso de reducir esas explicaciones y reemplazarlas por acciones concretas. Este enfoque se conecta profundamente con otro principio estoico, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo actúas, cómo te comportas y qué clase de persona eliges ser. Séneca lo resumió con una claridad brutal. No pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. ¿Ves la fuerza de estas palabras? No digas sé,
No expliques, vive. Además, dejar de explicar tu valor tiene un efecto inesperado, genera respeto. Las personas comienzan a notar que no te mueves por la aprobación externa, que tu brújula está dentro de ti. Y ese tipo de seguridad es magnética. No es arrogancia, es paz. Es el tipo de fuerza que se siente, no que se grita. Cuanto menos te justificas, más poder tiene tu presencia. Quiero dejarte con una reflexión final. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de explicar quién eres? ¿Qué pasaría si en vez de palabras fueran tus actos los que hablaran? El estoicismo no es solo una filosofía para soportar el dolor, también es un arte para vivir con dignidad y con una calma que no necesita la aprobación de nadie. Y en la próxima parte, exploraremos cómo este arte de vivir en silencio puede transformar no solo la forma en que te ven los demás, sino la forma en que tú mismo te percibes. Autoafirmación, tu escudo invisible. ¿Alguna vez has sentido que tu valor se desmorona en el instante en que no recibes la aprobación de alguien, como si todo lo que eres dependiera de una palabra amable, de una mirada de reconocimiento o de un gesto de aceptación? Es agotador vivir así, pendiente de una validación externa que es tan frágil como el viento. El problema no es que queramos ser valorados, eso es humano. El problema surge cuando entregamos nuestro poder interior a manos de otros, como si su opinión fuera la llave que define nuestra dignidad. Y aquí el estoicismo nos recuerda algo esencial: el verdadero escudo que nos protege no está afuera sino dentro de nosotros. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a esta reflexión. Si encuentras en ti mismo todo lo que necesitas para vivir bien, ¿por qué buscarlo en otro? Estas palabras son una llamada a la autoafirmación, a ese acto silencioso pero poderoso de decirte a ti mismo: soy suficiente. Mi valor no depende de que me aplaudan, me entiendan o me reconozcan. Porque en el momento en que tu paz interior depende de factores externos, dejas de ser libre. Te conviertes en un esclavo de lo que otros piensan, y lo peor es que esos pensamientos pueden cambiar de un día para otro, como las olas de un mar inquieto. La validación externa es por naturaleza inestable. Hoy puedes recibir 1000 elogios y sentirte en la cima, y mañana una sola crítica puede hacerte caer en un abismo emocional. Es como si tu autoestima fuera un barco sin ancla que va a la deriva según sopla el viento. Pero cuando aprendes a validarte a ti mismo, a reconocer tu propio valor, sin necesidad de la aprobación ajena, algo dentro de ti cambia. Te vuelves firme, inquebrantable. Tu fuerza no depende de los aplausos, porque sabes que eres mucho más que un juicio momentáneo. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder reside en el control de nuestra mente, en esa capacidad de decidir qué nos afecta y qué no. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y la opinión más peligrosa no es la de los demás, sino la que tú mismo sostienes sobre ti. Por eso la autoafirmación no es un acto de vanidad, sino de libertad. Es levantarte cada mañana y recordarte quién eres, sin esperar que alguien más lo haga por ti. Una forma práctica de cultivar este escudo invisible es a través de afirmaciones diarias. No hablo de frases vacías, ni de repetir mantras sin sentido, sino de recordarte con sinceridad tu propia fortaleza. Pregúntate: ¿qué he superado hasta hoy? ¿Cuántas veces me he levantado después de una caída? Cada respuesta es una prueba de tu resiliencia, una prueba de que vales mucho más de lo que crees cuando el mundo se calla. Decirte a ti mismo: soy capaz, soy suficiente, estoy en paz con lo que soy, no es un acto de orgullo sino de verdad. Es reconocer que tu valor no necesita ser negociado. Te propongo un ejercicio. Cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas que hayas hecho bien durante el día. No tienen que ser grandes hazañas, pueden ser pequeños gestos de coherencia contigo mismo: haber mantenido la calma en una situación difícil, haber dicho no cuando algo no era para ti, o haber tenido el coraje de seguir adelante pese al cansancio. Con el tiempo este hábito cambia tu mirada. Dejas de buscar validación afuera
porque empiezas a verla en cada una de tus acciones, en esa vida que construyes con cada elección. Y aquí hay una verdad que puede sorprenderte cuando dejas de buscar desesperadamente la validación externa. Las personas comienzan a respetarte más. Es un fenómeno casi paradójico. Al no pedir aprobación, proyectas seguridad. Al no intentar demostrar nada, transmites fuerza. Séneca decía: quien se basta a sí mismo es invencible. Y no porque sea arrogante, sino porque vive desde una certeza interna que nada ni nadie puede arrebatarle. ¿Recuerdas alguna vez en la que te esforzaste demasiado para ser aceptado solo para descubrir que eso te hizo sentir más débil? Ahora, imagina la paz que sentirías si simplemente te permitieras ser tú, sin explicaciones, sin máscaras. Esa es la esencia de la autoafirmación. Confiar en que no necesitas permiso para existir ni para ser valioso. Lo eres por el simple hecho de ser, por lo que has vivido, por lo que has aprendido. El resto es ruido. No quiero que confundas esto con indiferencia hacia los demás. Valorar la opinión de las personas que amas es natural, pero depender de ella para sentirte bien es peligroso. La autoafirmación es equilibrio. Es escuchar pero sin perder tu voz. Es aceptar críticas cuando son constructivas pero no permitir que te definan. Es vivir con una brújula interna tan firme que no te pierdes aunque el mundo cambie su mapa cada día. Piensa en cómo sería tu vida si cada vez que alguien no reconoce tu esfuerzo, en lugar de sentirte invisible, pudieras decirte: lo que hago tiene valor porque es coherente con mis principios. Esa es la verdadera fortaleza estoica. No se trata de ser de piedra, sino de no dejar que la opinión ajena arruine la paz que construyes por dentro. Quiero dejarte con una frase de Marco Aurelio, que es como una llave para este tema. Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos son firmes, si te validas con sinceridad, nadie puede arrebatarte esa calma. Y ahora dime, ¿cuántas veces has entregado tu valor al juicio de alguien que ni siquiera conoce tu historia? Tal vez ha llegado el momento de recuperarlo, de recordarte que eres tu propio juez y el único cuyo veredicto importa de verdad. En la próxima parte, exploraremos cómo esta fuerza interna, esta autoafirmación silenciosa, puede ayudarte no solo a resistir los golpes de la vida, sino a avanzar con una confianza que no depende de nada ni de nadie. Porque cuando te validas por dentro, el mundo deja de tener poder sobre ti. El silencio que reinicia tu mente. ¿Te has dado cuenta de que el ruido constante del mundo termina por agotarte más que cualquier esfuerzo físico? No hablo solo de los sonidos, sino del ruido emocional de esa avalancha de opiniones, mensajes y expectativas que parecen no dejarte respirar. A veces lo que realmente necesitamos no es más información, ni más palabras, ni más explicaciones. Lo que necesitamos es silencio. Un silencio que no es vacío, sino un refugio. Un espacio donde la mente deja de luchar, donde el alma se recoloca y se vuelve a escuchar. El silencio es una forma de reiniciar tu mente, de limpiar aquello que se acumula y te pesa sin que te des cuenta. Vivimos en una era en la que se nos ha hecho creer que estar en silencio es perder el tiempo, que si no hablamos, si no opinamos o no reaccionamos, entonces algo en nosotros está roto. Pero la verdad es lo contrario. El silencio es fuerza. El silencio es poder. Es la herramienta más subestimada para recuperar tu claridad mental y tu equilibrio emocional. Como decía Séneca, la tranquilidad no se encuentra en el ruido del mundo, sino en la serenidad del alma. Y para llegar a esa serenidad debemos atrevernos a callar, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. El silencio funciona como un detox emocional. Igual que el cuerpo necesita descansar para regenerarse, tu mente necesita pausas para liberarse de los residuos que deja el día a día, conversaciones que se quedaron en tu cabeza, preocupaciones que no puedes controlar, pensamientos que se repiten como un eco. Cuando decides callar, no estás huyendo de la vida, estás regresando a ti. Es como si dijeras:
Voy a apagar el ruido externo para escuchar mi propia voz. Y créeme, cuando lo haces descubres que dentro de ti hay más respuestas de las que imaginabas. Una práctica sencilla pero transformadora es regalarte 10 minutos de silencio total cada día. 10 minutos donde no haya pantallas, ni música, ni conversaciones. Solo tú, tu respiración y el espacio que te rodea. Puede parecer insignificante, pero esos minutos actúan como un botón de reinicio. Al principio sentirás incomodidad. Tal vez tu mente intentará llenarlo todo con pensamientos urgentes. Pero si persistes, notarás que la mente se calma. Es en esos silencios cuando empiezas a ver con claridad lo que antes parecía confuso, cuando las emociones turbulentas comienzan a asentarse como el barro en el fondo de un río. La ciencia también respalda esto. Diversos estudios han demostrado que los espacios de silencio reducen el estrés, equilibran el sistema nervioso y mejoran la capacidad de concentración. Pero más allá de la ciencia está la experiencia. ¿Acaso no te has sentido más ligero después de desconectar un rato del mundo? No es casualidad. Es la naturaleza recordándote que la mente no puede estar en constante actividad sin desgastarse. El silencio es como una respiración profunda para el alma. Los estoicos sabían de este poder. Marco Aurelio escribía para sí mismo en sus meditaciones, no para los demás. Ese acto de detenerse, de escucharse en medio del caos, es también una forma de silencio. Epicteto aconsejaba: no hables de ti mismo sin necesidad, y mucho menos busques la validación de los demás. En otras palabras, el silencio no es solo ausencia de palabras, es una actitud. Es elegir no reaccionar de forma impulsiva, no explicar lo que no necesita explicación, no entrar en batallas que desgastan tu espíritu. Cada vez que eliges callar, eliges preservar tu energía. ¿Te has preguntado cuántas discusiones inútiles podrías evitar si te dieras el permiso de guardar silencio, no como un signo de debilidad, sino como un gesto de sabiduría? A veces lo más poderoso que puedes decir es nada, porque el silencio, cuando es intencional, no es vacío, es una respuesta que desarma, es un recordatorio de que tu paz vale más que cualquier victoria momentánea. Quiero proponerte un pequeño reto. Durante una semana dedica esos 10 minutos al día a estar en silencio total. No lo uses para pensar en lo que falta o en lo que te preocupa. Simplemente siéntate. Respira. Deja que los pensamientos pasen como nubes que cruzan el cielo. Al final de la semana pregúntate cómo te sientes. Estoy seguro de que notarás algo diferente. No será un cambio dramático, sino algo más sutil, una calma que empieza a crecer desde dentro, una claridad para ver las cosas sin la neblina del ruido. El silencio también te enseña algo valioso, que no necesitas estar siempre disponible para el mundo. Puedes cerrar la puerta aunque sea por unos minutos, y no pasa nada. Al contrario, es en esos momentos donde te reconstruyes, donde recargas esa fuerza interior que luego llevas a tus relaciones, a tu trabajo, a tu vida. Si no te das esos espacios, terminas vacío, agotado, como una copa que se derrama, porque nunca se llena. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, ya no te da miedo estar solo, porque descubres que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para encontrarte. Muchos temen el silencio porque temen lo que van a escuchar dentro de sí mismos. Pero ahí está la clave: enfrentarte a tu propio ruido interno es el primer paso para sanarlo. Y cuando lo haces, sientes una libertad que ninguna aprobación externa puede darte. Para los estoicos, la resiliencia emocional no se construye en medio del griterío, sino en la calma. No es casualidad que tantos sabios y filósofos busquen momentos de retiro, no para alejarse del mundo, sino para volver a él más fuertes, más claros, más centrados. El silencio es un maestro paciente que te enseña sin palabras lo que es realmente esencial. Quiero que recuerdes esto: callar no es rendirse, callar es sanar. Cada vez que eliges no reaccionar al ruido de afuera,
le das espacio a tu voz interior. Y esa voz es la única que importa, porque es la que te guía hacia una vida más plena. No tengas miedo de apagar el mundo por unos minutos. Descubrirás que en ese silencio tu mente no se apaga, se reinicia. En la siguiente parte veremos cómo este poder de parar y escucharte a ti mismo puede cambiar la forma en que enfrentas los desafíos diarios, ayudándote a vivir con una claridad que no depende de las circunstancias, sino de tu fortaleza interior. Cuando dejas de demostrar, brillas más. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas demostrar tu valor, menos parece que los demás lo reconocen? Es como si el esfuerzo desesperado por ser visto apagara la luz natural que ya llevas dentro. Lo cierto es que el valor auténtico no necesita ser gritado. No requiere pruebas ni explicaciones interminables. Es como una luz suave que brilla sin pedir permiso, sin tener que justificar su existencia. En realidad, cuando dejas de demostrar es cuando brillas de verdad. Vivimos en una sociedad obsesionada con la validación externa. Nos enseñan desde pequeños a buscar reconocimiento, notas altas, aplausos, halagos. Con el tiempo ese patrón se filtra en todo lo que hacemos. Queremos que el mundo vea lo que valemos, que nadie dude de nuestras capacidades, de nuestras intenciones, de nuestro corazón. Pero esa necesidad es una trampa. Cuanto más intentas convencer, más pierdes tu poder, porque tu energía empieza a girar en torno a lo que piensan otros en vez de crecer hacia lo que tú realmente eres. Séneca decía, el que se alaba a sí mismo permanece en la sombra. Porque cuando sientes la urgencia de explicar tu valor, es como si en el fondo dudases de él. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder está en el silencio interior, en actuar sin la necesidad de demostrar, en dejar que las obras hablen por ti. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. Las palabras deben ser como las acciones, y las acciones deben hablar por sí mismas. No necesitas correr tras la aprobación de nadie cuando tienes la certeza de quién eres. Imagina una vela encendida en una habitación oscura. ¿Acaso necesita decir que ilumina? Necesita pedir que la miren. Su luz basta. Está ahí firme, constante, sin pretensiones. Tu valor funciona igual. No necesita adornos ni discursos. Se nota en tu forma de estar, en tu coherencia, en tu capacidad de actuar con integridad, aunque nadie esté mirando. La autenticidad no se defiende con palabras, se respira. Cuando te concentras más en ser que en demostrar, las personas correctas lo perciben sin que tengas que forzar nada. Un error común es creer que el silencio o la falta de demostración son signos de debilidad o indiferencia. No lo son. Al contrario, requieren coraje, porque en un mundo donde todos gritan, quienes creen ser callar y mantener tu centro, es un acto revolucionario. Es mirarte al espejo y decir, no necesito convencerte, mi vida es mi evidencia. Esa postura no solo te libera, sino que también genera respeto. Quien no se esfuerza por demostrar, irradia una seguridad que atrae de forma natural. En la vida real, lo vemos todo el tiempo. Piensa en las personas que más admiras. No son las que se pasan el día explicando por qué merecen reconocimiento. Son las que trabajan en silencio, que avanzan sin esperar aplausos, que logran más porque están enfocadas en crecer, en lugar de gastar su energía en impresionar. Esa es la esencia de la fuerza estoica, construir desde dentro sin ansiedad por el resultado inmediato, confiando en que lo auténtico siempre acaba saliendo a la luz. Te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Durante una semana observa cuántas veces sientes la necesidad de explicar lo que haces, de justificar tus decisiones, de demostrar tu valía. Y pregúntate, ¿realmente lo hago por mí o lo hago para obtener una reacción externa? Cada vez que detectes esa necesidad, da un paso atrás. Respira y recuerda, mi valor no depende de su reconocimiento. Poco a poco notarás algo asombroso. Cuando dejas de demostrar, tu energía se vuelve más ligera, más libre. Y las personas empiezan a verte de otra forma, con una mezcla de respeto y curiosidad. Los estoicos creían en el poder del crecimiento interno como base de todo.
Si tu foco está en fortalecerte a ti mismo, en dominar tus emociones, en actuar con justicia y templanza, no necesitarás demostrar nada. Tu vida será el testimonio. Epicteto lo decía con claridad. No expliques tu filosofía, vívela, porque la fuerza más persuasiva no viene de tus palabras, sino de tu ejemplo. La paradoja es que cuando dejas de buscar validación, es cuando más valor transmites. Es como el sol no intenta brillar, simplemente lo hace. Y por eso es imposible ignorarlo. Cuando te enfocas en tu crecimiento interior, en cultivar la serenidad y la coherencia, tu presencia se vuelve magnética sin que lo busques. Dejas de perseguir a otros para que te vean, porque has comprendido que tu mayor conquista es estar en paz contigo mismo. A veces demostrar demasiado es como intentar apagar un fuego con más fuego. En tu intento por ser visto, terminas agotado y en cierto modo disminuido. Pero cuando das un paso atrás, cuando te concentras en mejorar, en aprender, en ser la mejor versión de ti, sin compararte, el brillo se vuelve inevitable. No hay nada más inspirador que alguien que camina seguro sin gritarlo, sin necesitar aplaudidores. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida te has desgastado tratando de explicar algo que en el fondo se nota en tus acciones? ¿No sería más liberador dejar que tu vida hable por ti? El verdadero respeto, el verdadero amor no se pide, se gana, y no con demostraciones forzadas, sino con una autenticidad que se sostiene en el tiempo. Tu valor no está en lo que dices, sino en cómo vives cada día. En la siguiente parte exploraremos cómo este cambio de enfoque, de demostrar a simplemente ser, no solo transforma tu forma de relacionarte con los demás, sino también la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Porque al final, cuando dejas de demostrar, es cuando tu luz interior brilla con más fuerza, la calma que desconcierta a los demás. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio y la calma pueden tener más impacto que 1000 palabras dichas en medio del caos? Cuando todos esperan una reacción desmedida, una respuesta impulsiva o una emoción desbordada, tu serenidad se convierte en un arma invisible, una fuerza que desconcierta a los demás, porque no es fácil de manipular ni de provocar. Y ahí, en ese instante, en el que decides no perder tu centro, es cuando demuestras un poder que no necesita gritos ni confrontaciones. Esa paz interior no es debilidad, al contrario, es la evidencia de que tienes el control de ti mismo, que no eres esclavo del caos externo. La mayoría de los conflictos no se alimentan de lo que ocurre, sino de cómo reaccionamos. Un comentario hiriente, una injusticia o un intento de manipulación tienen poder solo si les damos poder. Cuando respondes con rabia, les entregas tu energía, te conviertes en el reflejo del mismo desorden que criticas. Pero cuando eliges la calma, cuando respiras y piensas antes de hablar, desarmas cualquier intento de desestabilizarte. Marco Aurelio lo decía con claridad: si te enojas, te han vencido. El emperador estoico sabía que mantener la paz interna era la victoria más grande en cualquier batalla emocional. Imagina una discusión en la que alguien intenta provocar una reacción negativa en ti. Levanta la voz, te acusa, incluso te humilla. Lo más esperado sería que respondas con la misma moneda, que la ira tome el control. Pero si te quedas sereno, si tus palabras salen lentas y firmes, si tu mirada no se pierde en el conflicto, esa persona se descoloca. De repente se da cuenta de que no puede manejarte. Tu calma actúa como un espejo que muestra el descontrol del otro. Esa capacidad no es innata, se entrena. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve un aliado poderoso. Los estoicos creían que el verdadero dominio no está en controlar lo externo, sino en gobernarse a uno mismo. Epicteto enseñaba: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y tenía razón. Puedes estar rodeado de tormentas, pero si dentro de ti hay calma, nada te arrastra. Esa calma no se construye en el momento de la crisis, se cultiva día a día con pequeños hábitos, con la decisión consciente de no dejar que lo externo determine tu estado interno. Cuando practicas esto, descubres que el silencio y la serenidad
Son formas de poder que no dependen de nadie más. Un ejemplo real: piensa en alguien que haya enfrentado una situación de conflicto con una calma inquebrantable. Tal vez un líder, un maestro o incluso un amigo cercano. ¿Qué sentiste al verlo mantener la compostura cuando todo alrededor parecía perder el control? Probablemente te inspiró confianza. Esa calma no solo desarma a quien intenta manipular, también transmite seguridad a los que te rodean. Es como si dijeras sin palabras: nada de esto me define. Soy más grande que este momento. Para lograr este nivel de serenidad, una técnica sencilla pero efectiva es la respiración profunda. Cuando algo te altera, antes de responder, toma una pausa. Inhala lentamente, mantén el aire por unos segundos y exhala con suavidad. Hazlo 3 veces. Puede parecer insignificante, pero este breve acto te da tiempo para recuperar el control, para evitar que la emoción te arrastre. El estoicismo no busca que te vuelvas frío o indiferente, sino que actúes desde tu razón, desde un punto de equilibrio donde las emociones no te gobiernan. Aplicar esta práctica en tu vida diaria puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Empieza con los pequeños momentos: cuando alguien se cuela en una fila, cuando recibes un comentario injusto o cuando una situación no sale como esperabas. En vez de reaccionar de inmediato, observa, respira y elige tu respuesta. Cuanto más lo hagas, más notarás que tu mente se vuelve más clara, que tus decisiones no nacen del impulso, sino de la serenidad. Y esa calma, esa firmeza silenciosa, no solo protege tu paz, también te da una fuerza que los demás pueden sentir. La relación con otros principios estoicos es evidente. La dichotomy of control nos recuerda que no controlamos lo que los demás hacen o dicen, pero sí cómo respondemos. Amor fati nos enseña a aceptar lo que ocurre sin luchar contra ello, a encontrar valor incluso en los momentos difíciles. Y la práctica de la premeditatio malorum nos invita a anticipar mentalmente los conflictos para que cuando sucedan no nos tomen por sorpresa. Todo esto se traduce en lo mismo: una mente en calma, preparada para enfrentar cualquier tempestad con serenidad. Lo más sorprendente es que tu calma no solo desconcierta a los demás, sino que también cambia la dinámica del conflicto. Cuando no reaccionas con rabia, el otro no tiene dónde alimentar su fuego. La discusión pierde fuerza, el caos se disipa. A veces el silencio y una respiración profunda son las mejores respuestas. Porque en esa pausa, en ese espacio entre lo que ocurre y cómo decides responder, está tu verdadera libertad. Es un poder silencioso pero inquebrantable. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas discusiones podrías haber evitado si hubieras elegido la calma en lugar de reaccionar impulsivamente? ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo dicho en un momento de ira? Ese es el punto. La calma no es pasividad, es estrategia. Es una forma de proteger tu energía y demostrar que no cualquiera puede entrar en tu mundo interior. La próxima vez que alguien intente desestabilizarte, recuerda esto: tu serenidad es tu mejor defensa. No necesitas ganar cada discusión ni demostrar que tienes la razón. Basta con no perder tu paz. En la siguiente parte, descubriremos cómo esta serenidad no solo desarma al mundo externo, sino que también construye una fortaleza interna que te acompaña en cada aspecto de tu vida. Porque cuando tu calma es más fuerte que el caos, todo a tu alrededor empieza a ordenarse sin que tengas que luchar. Elevarte por encima del ruido. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta energía pierdes tratando de responder a todo lo que sucede a tu alrededor? Cada opinión ajena, cada crítica, cada gesto de desaprobación se convierte en una cadena invisible que te ata, que te distrae de lo que realmente importa: tu propio crecimiento. Vivimos en un mundo saturado de ruido, no solo el que viene del exterior, sino también ese ruido interno hecho de dudas, miedos y la constante necesidad de ser aceptado. Elevarte por encima del ruido no es un acto de indiferencia, sino una declaración de libertad. Es mirarte al espejo y decir: hoy camino hacia mis metas,
sin esperar aplausos ni aprobación. Porque la paz verdadera no nace del reconocimiento de los demás, sino de saber que estás avanzando en tu propio camino. Los estoicos entendían esto como un principio esencial. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: si te sientes perturbado por algo externo, el dolor no se debe a eso en sí, sino a tu interpretación, y eso está en tu poder. Lo que quiere decir es que todo ese ruido solo tiene poder sobre ti si le abres la puerta. Cuando eliges enfocar tu atención en lo que depende de ti, cuando pones tu energía en tus propias acciones y no en las reacciones de los demás, te conviertes en dueño de tu vida. No se trata de volverte insensible, sino de aprender a distinguir lo que realmente suma en tu camino y lo que solo intenta desviarte. En la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de las expectativas. Queremos que los demás reconozcan nuestro esfuerzo, que validen nuestras decisiones, que nos aplaudan por lo que hacemos. Pero cuando ese aplauso no llega, nos sentimos menos, como si nuestro valor dependiera de un juicio externo. Eso es una ilusión. Epicteto decía: la libertad está en no depender de lo que no está en nuestro control, y la aprobación de los demás nunca lo está. Elevarte por encima del ruido significa dejar de vivir para ser visto y empezar a vivir para ser fiel a ti mismo. ¿Qué sentido tiene caminar hacia tus sueños si todo el tiempo te detienes a escuchar las voces que no creen en ti? Imagina por un momento que decides emprender un nuevo proyecto personal. Puede ser algo pequeño como cuidar tu salud, o algo grande como cambiar de carrera. Siempre habrá opiniones, los que dicen que es imposible, los que te critican, porque no entienden tu visión, los que te empujan a desistir. Si escuchas cada una de esas voces, tu mente se llena de dudas y tu energía se dispersa. Pero si eliges centrarte en tu propósito, si cada día das un paso hacia adelante sin buscar aprobación, el ruido empieza a perder fuerza. Te das cuenta de que el verdadero poder está en tu constancia y en el silencio con el que avanzas, porque el crecimiento no necesita ser anunciado para ser real. Un ejemplo que ilustra esta idea es el de Séneca, quien vivió bajo el escrutinio constante de la corte romana. Pese a estar rodeado de rumores, intrigas y presiones, él mantuvo una disciplina interna que lo hacía inquebrantable. Sus escritos reflejan esta capacidad de mantenerse firme y centrado en lo esencial, sin dejarse arrastrar por el ruido de las circunstancias. En una de sus cartas decía: quien busca el aplauso no tiene otra recompensa que el aplauso mismo. Una frase que nos recuerda que lo verdaderamente valioso es lo que construimos dentro, lo que nadie puede quitarnos. Si quieres empezar a elevarte por encima del ruido, un ejercicio sencillo es dedicar una semana a practicar menos reacción, más presencia. Esto significa que ante cualquier comentario negativo o situación que te irrite, en vez de responder de inmediato, respiras y observas. Pregúntate: ¿esto merece mi energía? ¿Está bajo mi control? Si la respuesta es no, simplemente suéltalo. Al principio tu mente querrá responder, querrá justificar, pero poco a poco descubrirás la libertad que nace al no reaccionar a todo. Tu atención se volverá más clara, tu paz más profunda. La recompensa de esta práctica es inmensa. Cuando dejas de buscar la aprobación externa, dejas de vivir como un reflejo de los demás. Empiezas a escucharte a ti mismo, a entender qué es lo que realmente deseas y cuál es el camino que te hace crecer. Te vuelves más fuerte porque tu valor ya no depende de miradas ajenas, sino de tus propias acciones. Esto no significa que te vuelvas egoísta o cerrado, significa que sabes dónde está tu centro y no permites que lo externo te arrastre como una hoja en el viento. Esta idea se conecta de forma natural con la dichotomy of control, el principio estoico que nos enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Elevarte por encima del ruido es aplicar esta dicotomía en cada aspecto de tu vida. También se enlaza con el amor fati, el amor al destino,
Porque cuando aceptas que no necesitas aprobación para avanzar, cada obstáculo se convierte en una oportunidad de fortalecerte. Incluso se relaciona con la práctica de la premeditatio malorum, porque al anticipar que siempre habrá críticas o dudas externas, aprendes a no darles más peso del que merecen. Lo sorprendente es que cuando dejas de demostrar y de buscar reconocimiento, terminas generando un respeto natural. Tu silencio, tu enfoque y tu serenidad hablan más fuerte que cualquier palabra. La gente nota tu crecimiento sin que tengas que anunciarlo. Es como una montaña que no necesita gritar para mostrar su grandeza, su presencia es suficiente. Y es en ese momento cuando entiendes que la verdadera libertad no es ser aceptado por todos, sino estar en paz contigo mismo, incluso cuando nadie más lo entiende. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has postergado algo importante por miedo a lo que dirán? ¿Cuántas ideas o sueños han quedado guardados solo porque el ruido externo parecía más fuerte que tu voz interior? Esa es la invitación de este principio estoico: vivir con presencia, con firmeza y con una atención plena en lo que sí depende de ti. El resto simplemente es ruido. Así que te propongo un reto. Durante los próximos 7 días practica esta mentalidad de menos reacción, más presencia. Cada vez que algo te altere, recuerda que no necesitas responder de inmediato, que tu energía es tuya y que tu crecimiento no necesita aprobación. Solo observa, respira y vuelve a tu propósito. Verás cómo el mundo se vuelve más claro, como si el ruido se desvaneciera y quedaras tú con tu fuerza interior caminando hacia lo que realmente importa. Y mientras cultivas esta forma de libertad interna, notarás que tu paz empieza a crecer en silencio, sin buscar miradas, sin necesitar explicaciones. Porque al final, elevarte por encima del ruido no significa alejarte de los demás, sino estar tan centrado en tu esencia que nada externo puede sacarte de tu camino. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta paz silenciosa se convierte en una luz que inspira a otros aunque no lo busques. Todo lo que hemos explorado hoy nos recuerda una verdad simple pero poderosa: tu fuerza interior no necesita demostrarse ante nadie. La serenidad, el silencio y la claridad con la que eliges tus batallas son las armas más valiosas que tienes. Vivir según los principios estoicos no significa alejarte del mundo, sino aprender a caminar en él sin que el ruido te robe la paz. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cada elección que haces, cada momento en que decides no reaccionar, es una forma de construir esa fortaleza invisible que te vuelve libre. Si quieres comenzar a transformar tu vida, empieza hoy con un gesto sencillo. Dedica solo unos minutos para respirar, para observar tus pensamientos y reconocer cuáles no te sirven. Escríbelos, déjalos ir y reemplázalos con una afirmación estoica que te recuerde tu poder interno. No dependo de la opinión de nadie para saber quién soy. Practica esta frase cada mañana y verás cómo cambia la manera en que enfrentas el día. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que estas ideas te ayudan a mirar la vida desde otro ángulo, te invito a quedarte. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un recordatorio de que quieres crecer, de que estás dispuesto a recuperar tu paz y a nutrir tu mente con ideas que suman. Quiero conocer tu voz, tu historia. ¿Qué parte de este mensaje te ha hecho reflexionar más? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque tu perspectiva puede inspirar a otros que están atravesando los mismos desafíos. Y si quieres dar un paso más profundo en este viaje, en el próximo video, hablaremos de cómo el silencio puede convertirse en tu mayor maestro, enseñándote a escuchar lo que el ruido del mundo no te deja oír. Créeme, no querrás perdértelo.